Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Adrián y yo conversamos con el licenciado José Rodríguez sobre lo que se conoce históricamente en Puerto Rico como el carpeteo. Suscríbete a nuestro podcast a través de Apple Podcast, SoundCloud, Stitcher o Google Play y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Andrés González Verdecilla, como siempre, me acompaña la compañera Adriana. Saludos. Hola, saludos a todos. En esta ocasión vamos a grabar un episodio que hemos intentado grabar ya en varias ocasiones, pero cada vez que coordinábamos, tratábamos de coordinar con nuestro invitado. Venía un huracán. Venía un huracán y no cualquiera. Esto lo íbamos a grabar a principios de septiembre cuando de repente vino el huracán Irma. Y dijimos, bueno, pues lo responsable es posponerlo y lo pospusimos 2 semanas. Y llegó el huracán María. Así que ya ustedes sabrán. Como hemos dicho ya en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Parte importante de este podcast es educar sobre no solo las cosas que estén sucediendo, sino sobre eventos históricos que hayan sucedido en Puerto Rico que tengan que ver con el independentismo y con las causas sociales. En ese sentido, hemos tenido aquí gente bien importante y bien valiosa para nosotros, bien conocida, ¿verdad? Políticos actuales, gente de la talla de don Heriberto Marín, de Rafael Cancel Miranda, ¿verdad? Pero en Puerto Rico hay todo un sinnúmero de personas que quizás no se conocen tanto, pero que han jugado un rol importante en muchos de estos eventos y que han ayudado a esclarecer eventos y a dar a conocer situaciones bien importantes que han ocurrido. Una de esas personas está con nosotros hoy, que es el licenciado independentista José Cheo Rodríguez, abogado independentista, fue miembro del equipo legal de uno de los casos que declaró inconstitucional la práctica que se conoce como el carpeteo. También fue presidente de la Junta del semanario Claridad y le agradecemos que esté con nosotros en el día de hoy. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Debo rectificar algo que dijiste. Yo no fui parte del caso que declaró inconstitucional el carpeteo. Ese caso lo llevaron José Juan Nazario y Juan Santiago. Yo sí fui parte y fui portavoz del Comité de Abogados Demandantes en el caso posterior que se radica una vez se declara inconstitucional la práctica, que es el caso de José Luis Fernández Pola versus Gela, que es el caso para llevar a cabo las reclamaciones de daños de todos los encarpetados, que se intentó llevar como un pleito de clase. Y ese caso se llevó después, que duró muchísimos años también, y fue un caso importante en la medida en que dejó al descubierto cómo era esa práctica y cuán amplia y generalizada era la práctica contra el independentismo. Okay. Pero el caso que declara inconstitucional como tal, que es el caso de Noriega versus Hernández Colón, los dos casos Noriega, el del 87... Se puede pegar un poco el micrófono. El del 87 y el del 92, pues lo llevó Juan Santiago, que todos lo conocemos, y José Juan Nazario. Pues un poco, ya en este programa hemos hablado mucho del carpeteo porque muchos de nuestros invitados, ¿verdad?, sufrieron o vivieron en carne propia lo que es esa práctica. Pero entonces vamos un poquito a lo básico. ¿Qué es eso que se conoce históricamente en Puerto Rico como el carpeteo? Bueno, lo que la gente llama carpeteo, refiriéndose a la carpeta, al expediente físico, yo no me gusta llamarlo carpeteo, o sea, yo me gusta llamarlo la persecución política contra el independentismo, que data desde tiempos de España y posteriormente se afinó y se acrecentó con la llegada de los norteamericanos. O sea, aquí, a pesar de que la gente habla del carpeteo a partir de, o por lo menos como que se denunció o que se destapó el carpeteo a partir del 87 con la decisión de Noriega, ya se hablaba de listas de subversivos desde mucho antes, desde prácticamente con la llegada de los norteamericanos se empezó aquí a militarizar la policía. La policía era parte del ejército americano inicialmente, posteriormente se empieza a federalizar con el FBI y desde esa época ya había una práctica de persecución constante contra el independentismo y había las llamadas listas de subversivos, que las más famosas son las que se desarrollan con el mal llamado gobernador cuyo nombre no debemos recordar, Blanton Winship. Esas listas de Blanton Winship, que era básicamente, esencialmente contra el nacionalismo,
son las que finalmente podríamos decir que desembocan en lo que son las carpetas cuando se crea la división de inteligencia de la policía. Y estamos hablando de Blanton Winship, década del 30 por ahí. Del 30 a 36 Blanton Winship, que después esas mismas listas, y es una afrenta para el país, son las que se usan para la revuelta del nacionalista del 50, expedir órdenes de arresto que se expedían en blanco, firmadas ya, obviamente sin haberlas, firmadas por jueces sin siquiera tener los nombres, y se usaron esas listas de Blanton Winship, esas listas de subversivos, para arrestar indiscriminadamente a todo el que era independentista o a todo el que era nacionalista. En los Estados Unidos, ¿verdad? Esto formaba parte de digamos, un programa superior. En particular en Estados Unidos estaba lo que se conoce posteriormente como COINTELPRO. Eso afectó a muchos grupos de izquierda en los Estados Unidos, particularmente, ¿verdad? Un caso muy conocido de los Black Panthers, entre muchos otros. Parte del Partido Comunista, el Partido Socialista ahora de Estados Unidos. Y ese COINTELPRO es una etapa un poco posterior, ya después de Hoover y con el macartismo, digamos, también. Después del macartismo y del 56 para adelante, que aquí se desarrolla y se implanta todos esos programas de COINTELPRO en una forma bien descarada. O sea, aquí se hacían operativos constantes de contrainteligencia, se allanaban locales de las personas, de las organizaciones independentistas, se mandaban a buscar las llaves. Hay unos informes de la Comisión de Derechos Civiles en la investigación que hace cuando el Chino Vázquez Báez, el Chino González, perdón, la dirigía, de todos esos movimientos de COINTELPRO, y cómo ellos, parte de lo que hacían, además de la persecución, era indisponer a los grupos independentistas, porque la idea de esos operativos de COINTELPRO era descabezar y eliminar el movimiento independentista en Puerto Rico, ¿verdad? Y parte de lo que hacían era indisponer a los distintos grupos independentistas. Y hay unos informes que, irónicamente, en un momento dado, hay un informe del FBI en Puerto Rico a Estados Unidos que dice, mire, ya nosotros no tenemos que seguir implantando estos operativos de contrainteligencia, porque ya lo que sembramos ha germinado tanto que ya no hace falta que sigamos haciéndolo. Ha creado vida propia todas esas cosas. El daño está hecho. Y todavía lo vemos ahora hasta el 2018. Vimos el miedo que existe cada vez que se habla sobre independencia o independentismo. Pero no solo el miedo, sino que las diferencias entre los grupos independentistas. Claro. Sí, ellos venían y, por ejemplo, buscaban la llave del vehículo de un dirigente independentista. Y venían y le colocaban un anónimo diciendo que el dirigente de otro grupo independentista salía con su esposa. Y eran mentiras, todas esas cosas. Entonces se creaban todas estas indisposiciones entre los grupos que llegaron a germinar a sí, los grupos independentistas, muchos de ellos ni se podían ver unos con otros. Claro, heridas que todavía al día de hoy no se han sanado. Y bien curioso porque eso que menciona, esa historia de que, ¿verdad? De ese informe federal de que el daño ya está hecho. Yo la vi recientemente en un documental de Netflix sobre las Panteras Negras, donde se dice lo mismo en una ocasión. O sea, que a veces la gente, quizá, ¿verdad?, de mi generación, ¿verdad?, no entienden por qué las dinámicas que suceden en generaciones previas y las diferencias. Y es que, mira, un poco puede haber, ¿verdad?, culpa propia de cada grupo, pero también es por diseño. Claro. Pero, licenciado, háblanos primero, ¿verdad?, ¿en qué consistía el carpeteo? Pues mira, como te decía, una vez se crea la división de inteligencia. Que eso fue más o menos para que... Estamos hablando para la década del 50. Ajá. Lo que eran estas listas de subversivos se van convirtiendo ya en un sistema mucho más organizado de persecución. Y claro, desarrollado por el FBI. Porque la mayor parte de los cuadros principales de la policía de Puerto Rico se graduaban de la Academia del FBI. Astor Calero, de Fidelio Cartagena, todos esos represores principales de la policía de Puerto Rico venían de la Academia del FBI. Entonces, la policía tenía un sistema de persecución contra el independentismo que inclusive tenían un memorando de cómo debía hacerse este sistema. Y eso abarcaba... Que la gente no descubrieran. Sí, pero abarcaba
todas las facetas de los independentistas, desde en su trabajo, su vida en personal, su casa, en su comunidad, en su vida personal, ¿verdad? Y había lo que ellos llamaban primero las tarjetas, y después que tú te graduabas con 4 menciones en tarjeta, te abrían una carpeta, ¿verdad? Y así era que funcionaba. O sea, por ejemplo, era un sistema obviamente de vigilancia donde se asignaban agentes de la llamada división de inteligencia para hacer estas tareas. Que era parte, la división de inteligencia era parte de la policía de Puerto Rico. Y ellos cogían unos adiestramientos de cómo llevar a cabo esta persecución política, que era persecución esencialmente ideológica y política. También incluía organizaciones de carácter ambiental, organizaciones de carácter feminista, otro tipo de organización, pero todas dentro de lo que uno podría considerar como la izquierda del país. Y funcionaba donde ellos lo primero que te abrían era una tarjeta. Si a ti te veían en cualquier actividad independentista, que a todas las actividades que hacían los independentistas, ellos le daban seguimiento, las iban a vigilar, mandaban un agente, pues en el Grito de Lares tenían sus agentes, en cualquier actividad que se hiciera, la celebración de conmemoración de Hostos, pues tenían sus agentes. Si ahí veían a cualquier persona que ellos identificaban como independentista mientras se hacía un informe de esa actividad, pues ellos anotaban los nombres. Estaba en esa actividad, en la celebración del Grito de Lares del 2018, estaba presente fulano, mengano, sotano. Y sobre cada una de esas personas que ellos anotaban su nombre, se confeccionaba una tarjeta con los datos de esa persona. Volvían a ver a esta persona en otra actividad, volvían a hacer una entrada en la tarjeta. Una vez la persona tenía 4 entradas en su tarjeta, entonces le abrían una carpeta, que ya era una investigación, un expediente mucho más elaborado, que incluía unos cuestionarios que se hacían, que incluían visitas en la comunidad, que incluían visitas en el trabajo, que incluían averiguar toda su información, la descripción de su casa, y ya se le asignaba una vigilancia más cercana, más estrecha, donde se le daban lo que ellos llamaban investigaciones tipo chequeo con cierta regularidad. Y ahí se iban almacenando todos estos documentos en la carpeta de esa persona. Pero eso implicaba, ¿verdad?, que a la persona también se le trataba de marginar en la sociedad, porque la idea de esto era que eliminar el independentismo, la idea de esto era que las personas no fueran independentistas, que sintieran miedo a ser independentistas, que si tú eras independentista sabías que te iba a costar, que tenías que pagar un precio por eso. Que era hasta quedarte sin trabajo, sin posibilidades posibilidades de empleo, hasta de empleo. Incluso con problemas personales o divisiones entre familiares y peleas, ¿no? Eso era así. De hecho, una de las principales tareas que hacían era visitar los patronos. Ellos iban al lugar de trabajo de la persona, y yo tengo carpetas específicas donde están los informes. Donde yo tengo carpetas, por ejemplo, recuerdo de un maestro de Mayagüez, en los casos que vimos, donde como parte de la investigación tipo chequeo que ellos le llamaban, pues fueron a visitar a la escuela donde trabajaba. Él estaba contratado por título 1 que llamaban. Uh-huh. Y está la entrevista, donde hacen la entrevista al principal de la escuela, que vienen a ver a fulano y tal. El principal de la escuela, según narra el informe, dice que él no sabía que esta persona era independentista, pero que ya lo sabe, que el próximo año no le van a renovar el contrato. Y efectivamente no le renuevan el contrato, con una evaluación de 380, con un máximo de 4 que tenía este profesor. Y se quedó sin trabajo. Y así era, o sea, inclusive no era únicamente con el gobierno, ¿verdad? Porque todas las agencias de gobierno, antes de darle trabajo a alguien, consultaban el piso donde estaba la división de inteligencia, donde tenían las carpetas, iban allí, hacían su chequeo a ver si la persona tenía carpeta. ¿Y qué rol jugaba el Departamento de Justicia, que también tenía ¿verdad?, como una división, digamos? El Departamento de Justicia tenía una división que era el NIE, que también tenía sus carpetas. Negociado de Investigaciones Especiales. Negociado de Investigaciones Especiales. Aquí había 2 principales carpeteros, por decirlo así, del gobierno, que era la División de Inteligencia de la Policía y el NIE. Las carpetas del NIE fueron las primeras que se entregaron. Eran menos. Las carpetas de la División de Inteligencia eran más. Estamos hablando que cuando se hace el inventario
había alrededor de 135,000 tarjetas en el fichero de tarjetas y habían casi unas 19,000 carpetas, entre carpetas de individuos y de organizaciones. Eso, hoy día quizás ese es el número que podemos decir. Ese es 135,000. del que conocemos, ¿verdad? Ah, sí, del que conocemos, porque también hubo muchas que las destruyeron. Sí, es uno. Hubo carpetas de esas. Cuando finalmente llega la determinación del juez Arnaldo López, que empezaron a destruir carpetas. Y destruyeron muchas carpetas. Sí, lógico pensarlo. Es como, a veces uno se pregunta, wow, ¿y por qué cómo no destruyeron lo de Watergate? Pues es lo mismo. Aquí tuvieron que haber destruido muchísimas carpetas. Muchas, e inclusive, particularmente las carpetas del NIE, que eran un poquito más inteligentes que los de la División de Inteligencia, te entregaban, y lo que te entregaban era la carpeta vacía, sin documentos. Yo vi muchas carpetas del NIE. ¿O con información censurada? No, porque eso fue... el gobierno aquí trató de hacer eso, pero no pudo. O sea, el gobierno... Porque acuérdate que este tipo de persecución era una persecución que, como determinó el Tribunal Supremo, era motivada estrictamente por razones ideológicas y políticas, y no había ninguna actividad ilegal de las personas encarpetadas. Entonces, como no había ninguna actividad ilegal de las personas encarpetadas, no pudieron bajar las carpetas, que era lo que querían hacer. Porque si hay carpetas que se le permitió, porque el Estado tiene, entre comillas, derecho a investigar las actividades criminales. Entonces, aquellas organizaciones que pudieran estar al margen de lo que era la legalidad, esas sí se le podía hacer carpeta y esas no caen dentro de esto. Claro. Si yo, y sin entrar en juicio valorativo de si es correcto o no, promuevo la lucha armada y organizo valga la redundancia, una organización tipo militar para hacer actividades armadas, el Estado tenía derecho a investigarme y tenía derecho a tener esa carpeta, y esa no se devolvió. Las que se devolvieron, lo que estamos hablando de estas 135,000 tarjetas, más los casi 19,000 expedientes, que muchos de ellos eran cajas, es de actividad estrictamente legal protegida por la Constitución. Ninguna de estas actividades era ilegal. O sea, de ahí que se declaró inconstitucional la práctica, ¿no? Y de hecho, aún así, esa es la pregunta que tú haces, ellos querían entregar esas carpetas. Cuando las fueron a entregar, primero no querían entregarlas. O sea, no sé si quieren que entre un poquito en cómo se da todo esto. Sí, seguro que sí. Pero el caso que culmina en el carpeteo como tal inicia con una entrevista que se le hace a un ex agente de Maravilla, William Colón, que dice en esa entrevista, primero la hace en una entrevista en un periódico que se llama La Crónica, y después la hace en WKQ, y menciona, ¿no? Si hasta el superintendente, que en aquel momento era López Feliciano, tiene carpetas. Tiene una carpeta hasta el superintendente, dice ese individuo. Cuando eso, David Noriega, que era representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, hace una solicitud de información y pide que le entreguen lo que son las carpetas. Eso es como para el 80 y mediados de los 80, 86 por ahí. 2 o 3 semanas después, Claridad publica lo que llamaban una lista de subversivos. Y cuando Claridad publica esa llamada lista de subversivos, Hernández Colón, que era gobernador en ese momento, admite que existen carpetas. Por primera vez se admite, aunque todo el mundo lo sabía, que era un secreto de voces, por primera vez el Estado admite que sí, que existen esas carpetas. Hernández Colón lo admite y dice que las va a destruir. Claro, querían taparlo todo, que no querían que se supiera lo que había ahí. Y vamos a ver que a través de los años, ese siempre fue el deseo del Estado, e intentó varias veces destruirla, no solo en ese momento, intentó, y por eso hago este relato, porque es la pregunta que tú traes, intentó destruirla, después intentó tacharlas y censurarlas, después volvió a intentar destruirlas, ya el caso declarado inconstitucional y ya habiéndose visto los pleitos de Rosalí Fernández Pola y los pleitos de Hernández, o sea que varias veces intentaron. Cuando Hernández Colón dice que las va a destruir, que se destruyan, entonces se radica el pleito como un tipo de injunction que lo radica José Juan y Juan Santiago a nombre de David Noriega. Son otras dos personas de esas que mencioné al principio que quizá todo el país no los conoce, ¿verdad? No tiene el privilegio de conocerlos, pero son personas que en el mundo
no solo del independentismo, sino también la comunidad legal y en muchos otros ámbitos gozan del respeto de muchísimas personas y que han sido instrumentales. Sí, hicieron un trabajo extraordinario, José Juan y Juan Santiago. Un trabajo extraordinario con ese caso. Y finalmente se decreta que la práctica es inconstitucional y se emite el interdicto prohibiendo la práctica. El Estado, entonces, quiere, pues está bien, se prohíbe la práctica, vamos a destruirla, otra vez quiere destruirla. Entonces, el juez Arnaldo López dice que hay que entregarlas a los dueños. Cuando se van a entregar, el Estado también viene y levanta unos reclamos de confidencialidad que quería que se tacharan los nombres de terceros y que se tacharan los nombres de los agentes encubiertos y que se tachara todo aquello que pudiera de alguna forma demostrar cuál era la práctica y cómo eran las técnicas investigativas que ellos usaban, ¿verdad? Y eso generó que otro caso que llegó hasta el Supremo, que es la parte 2 del caso de David, uno en el 87 y otro en el 92, ¿verdad? Que finalmente el Tribunal Supremo determina que se integren íntegramente, sin tachar nada, sin tachar los nombres de los agentes encubiertos, sin tachar los nombres de terceros y sin proteger ninguna técnicas investigativas como ellos querían. Y un poco para simplificando lo que resolvió el tribunal en última instancia, ¿verdad? Es que y ahí me corrige, es que el Estado obviamente no puede utilizar sus mecanismos ni centrar investigaciones sobre personas o entidades basados en su afinidad ideológica, por ponerlo de alguna manera, que era precisamente la esencia del carpeteo. Un error en que todavía incurre mucha gente es pensar en que por el hecho de que la actividad era de alguna manera pública, el Estado podía entonces perseguirte ¿verdad? Y formular este tipo de valga la redundancia, de persecución en contra de una persona, particularmente de la izquierda y del independentismo. Sí, porque no solo es que el Estado levantaba un expediente, es que el Estado utilizaba ese expediente para discriminar contra las personas. Claro. Te creaban, aquí que se habla de ciudadanos de primera clase y segunda clase, esto era un ciudadano de tercera o cuarta clase. Era una especie de casta, como los intocables en la India. Gente que tenía menos derechos que los demás. Y hasta cierto punto los propios independentistas internalizaron eso como bueno. O sea, yo tuve discusiones con compañeros independentistas que me decían, no, pero ¿para qué yo voy a demandar al Estado si yo sabía lo que estaba pasando? Además, ese es el precio que yo tenía que pagar por ser independentista. Hay un derecho a la libertad de asociación. Y yo le decía, pero ¿por qué tú tienes que pagar precio por ser independentista? ¿Acaso los PNP pagan precio por ser PNP? ¿O los populares pagan un precio por ser populares? Al revés, se enriquecen de eso, ¿verdad? Pero yo no tengo que pagar ningún precio por yo profesar las ideas que quiero profesar. Pero eso caló tan hondo que hasta los propios independentistas internalizaron que había que pagar un precio por ser independentista, ¿verdad? Y te digo, si nosotros entramos a hablar de todo lo que fue esa práctica y de todo lo que contenían esas carpetas, pues estaríamos aquí ahora. Algunas personas como, ¿verdad? Rubén Berrío Martínez, Juan Maribraz, tenían carpetas que llevaban... tengo entendido que esas eran las carpetas más extensas de todas. Sí. Cajas. Cuando fueron a buscar la de Don Juan, por ejemplo, eran cajas de carpetas que bajaron. Nosotros vimos un caso, que fue el caso con el cual empezamos a ver el pleito de daños como tal, que fue el de doña Pupa Trabal. Eran también cajas de carpetas, y esa señora tenían una persecución constante con turnos de 24 horas de agentes vigilando su casa. Turnos de 24 horas. 24 horas. Y entonces aparecía en la carpeta, parte fundamental o voluminosa de la carpeta eran los cambios de turno. Cuando venía la gente tal y la gente tal, y le entregaban el turno al fulano y a mengano, y le entregaban el arma tal y tal que tenían, o el rifle tal, y eso aparece en la carpeta. Todos los días vigilando a esta señora que no estaba cometiendo ninguna actividad ilegal. Ninguna. Aparte que tenía un infiltrado que ahora mismo no recuerdo bien, pero creo que era o su cuñado, su yerno, una cosa así. Era alguien que ella prácticamente adoptó como hijo. Qué bárbaro. Y al final terminó descubriendo que era un agente encubierto. Y es que yo creo que quizá uno de los elementos más trágicos o más difíciles de todo esto es la cuestión psicológica de pensar que tu gente más cercana, como sucedió en muchísimas ocasiones, yo tengo familiares que
que me han contado, me dicen, sí, este era mi mejor amigo y él era el que le daba la información, militaba conmigo en tal grupo y era el que le daba la información a la gente en mi carpeta. Porque, ¿verdad? Por ejemplo, todo el liderato alto del Partido Independentista, todas las reuniones de la cúpula estaban infiltradas y todas están en las carpetas. En todas las organizaciones era así. O sea, en todas las organizaciones, la división de inteligencia tenía agentes infiltrados, rindiendo informes constantes de todo lo que se discutía en las organizaciones. Y a lo que voy, pero esa gente... Tenían gente muy cercana, o sea, uno de los que fue guardaespaldas de Juan Mari era agente encubierto. O sea, y a lo que voy, pero por ejemplo, Juan Maribra, esas grandes figuras, yo me imagino que podían aguantarlo de una manera distinta a José Pérez, el que sea, que, ¿verdad? Que no tiene esa prominencia, que el país no lo conoce, pero que está sufriendo directamente la presión y la represión. si algo yo saco como conclusión en el pleito que vimos del año, nosotros vimos muchos casos del año, eso que tú acabas de mencionar. O sea, una cosa, y no es que uno justifique que a los líderes con prominencia se le pueda perseguir y a otros no, pues claro. A nadie hay que perseguirlo, pero como tú dices, pues Rubén Ejido, Juan Maribra, Juan Antonio Correa, pues tienen unos mecanismos para poder lidiar con esa situación mejor que los que tiene un pobre maestro que no tiene ningún mecanismo, que lo único que es un militante independentista. Y yo tuve carpetas y vi juicios de gente que empezaron a perseguir la escuela elemental. Nosotros vimos unos casos que se llaman las hermanas Berberena, que su papá era nacionalista. Y como el papá era nacionalista, a ella le abrieron carpeta desde que estaban en primer grado de la escuela elemental. Y ese caso de esa señora, ahora que tú lo dices, Berberena, es un caso trágico. O sea, esa señora acabó en un hospital psiquiátrico. Ella era una de esas que a donde quiera que iba a trabajar, había un agente específico que estaba persiguiéndola. Y donde quiera que ella iba a trabajar, el individuo se presentaba allí. Y a la próxima semana ya estaba fuera del trabajo. Ella narra en el juicio, y esto es parte del récord público del tribunal, que en una ocasión, ya en uno de sus últimos trabajos, ella era con un médico en Carolina, y eran alrededor de las 6 de la tarde, cuando ya ella se disponía, y el agente llegó allí. Y llega el agente a la oficina, ella lo ve, lo conoce, porque ella dice que cuando ella, yendo más atrás, cuando ella se iba a cualquier entrevista de trabajo, el individuo llegaba allí. Cuando ella salía de la entrevista, le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en la entrevista? ¿El agente? El agente. Y no la podían. Allí logró trabajar con este señor, que es médico, y ella dice, y nos narra así en el juicio, que ya cerca de rendir turno cerca de las 6 de la tarde, ella ve que llega este agente a donde el médico, estaba ella sola, estaba el médico, y ellos dos se van a un privado y se reúnen. Ella dice en el juicio que ella pensó que le iba a suceder algo, que iban a atentar contra ella. Y lo único que recuerda es que cuando ellos dos vienen hacia ella coge un abridor de cartas y se la abalanzó encima. Eso es lo último que recuerda. Lo próximo, despierta en un hospital psiquiátrico. Y le desgraciaron la vida desde que ella estaba en primer grado. De hecho, y lo narra en el juicio así también, una pena que estos juicios del carpeteo no se divulgaron como debieron divulgarse. Allí no fue la prensa a ver estas historias, porque eran historias terribles de cómo se persiguió a la gente aquí. Esta señora, el diploma de primer grado de ella, que le hicieron repetir el primer grado 2 veces, el diploma aparece en la carpeta de ella, después de mucho tiempo. O sea, ella nunca conseguía su diploma de primer grado y estaba en la carpeta. Porque parte era, o sea, el sistema de carpeteo tenía ante sí todo el poder del Estado. Y entonces ellos tenían todas las agencias, ellos te buscaban, por ejemplo, tú ibas en mi carpeta, la foto que yo di de cuando yo entré a la universidad, esa foto por lo que uno daba, esa foto me la pidieron como 3 o 4 veces en la universidad. ¿Y sabes dónde aparecieron las fotos? En las carpetas. Los originales de la foto cuando me la entregaron. Ellos iban a la universidad, que era parte de la persecución, le daba el programa de clase, le daba la información tuya. Esa era fuente fidedigna para ellos conseguir información de uno. Y ellos iban a tu comunidad, entrevistaban los vecinos, entrevistaban hasta tus familiares.
Y licenciado, ¿qué rol jugó el gobierno federal en todo esto? Pues el gobierno federal fue el artífice de todo esto. O sea, no podemos, o sea, todo esto viene del FBI. A pesar de que, digamos, en el esclarecimiento posterior formalmente no es, o sea, no aparece, ¿verdad? No hay nada divulgado del gobierno federal. Bueno, porque el gobierno federal todavía. Claro. ¿Se acuerdan de que esta decisión no le aplica al gobierno federal? Por supuesto. El gobierno federal tiene carpetas iguales que esta. Si tú ves las carpetas del gobierno federal, y esas carpetas son muy similares. Y esas carpetas del gobierno federal todavía existen y todavía esa práctica se hace y tú no tienes derecho a que te las devuelvan, como pasó aquí, porque la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico pues no le aplica al gobierno federal. El gobierno federal sí puede todavía carpetear y de hecho tú puedes pedir, bajo el Freedom of Information Act, puedes pedirle al gobierno federal si tienes carpeta y después de ponerte varias trabas te van a decir que sí que tienes y te van a entregar lo que tú decías ahorita, te van a entregar un expediente algo censurado. que tú no puedes leer nada prácticamente. Que un poco, ¿verdad? En gran medida eso ha sucedido con casos mucho más conocidos en Puerto Rico, como el de Carlos Muñiz Varela, Santiago ¿verdad? Chagui Mari Pesquera, donde se sabe que el gobierno federal sabe más de lo que ha dicho y continuamente familiares y gente cercana, ¿verdad? Y han ido entregando los documentos y si tú los ves todavía, a estas alturas, están subrayados la mayor parte de ellos. Pero sobre eso, el gobierno federal, cuando las distintas agencias, incluyendo escuelas de derecho, incluyendo la Universidad de Puerto Rico, podían ir al sitio donde estaba la división de inteligencia para examinar las carpetas. Si iban allí a examinarla, digamos, yo pedía un trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues la Autoridad de Energía Eléctrica iba a la división de inteligencia y pedía ver si José Rodríguez tenía carpeta. Llegaban allí y tenían que llenar una bitácora, muchas de esas bitácoras nosotros las conseguimos, y allí podían examinar mi carpeta. Tenían que firmar, no podían llevarse la carpeta de allí. Ahora, ¿quién podía llevarse la carpeta de allí? ¿Quién tenía acceso irrestricto de las carpetas allí? El FBI. El FBI no tenía ninguna limitación, el FBI podía ir allí, podía examinar las carpetas, podía llevarse las carpetas de allí y tenerlas para fuera de allí y entregarlas al mes. O sea que el FBI tenía un acceso irrestricto mucho más que lo que tenía el gobierno de Puerto Rico de esos expedientes. Porque ellos realmente son los que mandan aquí, ¿no? Luego de lo que resolvió acá el Tribunal Supremo y declaró la práctica del carpeteo como inconstitucional, se repartieron las carpetas a la gente, ¿verdad? Se repartieron, sí. Entonces, y ahora no todas, pero no sí. todas. Y ahora mismo, las que la gente no fue a buscar, ¿dónde se encuentran las carpetas? Pues ahora mismo esas carpetas están, yo no estoy seguro si están en el ¿En archivo archivo histórico o están en la Universidad de Puerto Rico. Okay. Esas carpetas inicialmente, que ahorita debo hacer paréntesis, que era lo que quería mencionar de cómo en varias etapas ellos quisieron destruirla. Cuando se declara la práctica inconstitucional, se crea el Centro para la Disposición de Documentos y ahí se le notifica a las personas que podían ir a recoger sus documentos. Se creó unos comisionados. Esos comisionados examinaban todos los documentos, le ponían un sello a cada página y entregaban todos los documentos que tuvieran. De esos documentos, de esas casi, por lo menos de personas, que eran casi 15.000, casi 16.000 carpetas, se entregaron únicamente como 8.000 y pico de carpetas. ¿Por qué? Porque mucha gente no fue a recogerla, porque mucha gente no se enteró, porque ellos lo que hacían era que te notificaban a la última dirección que aparecía en tu carpeta. Uh-huh. Y si ya tú te habías mudado de sitio, tú nunca recibiste la notificación y dieron un término para tú ir a recogerla. Después de cierto término ya no podías. Las carpetas que no se entregaron, en la decisión del Tribunal Supremo dice que tenían que estar 10 años en el archivo, porque este centro se creó ahí en el tribunal, en el piso 4, tenían que estar en el archivo de la UAT por 10 años. Y después de 10 años se iba a determinar qué iban a hacer con ella. Cuando pasaron esos 10 años, el juez presidente era Tono Andreu. Yéndose Tono Andreu de la presidencia, pasan los 10 años y emite una orden para que se destruyan las carpetas que estaban ahí. Tan pronto nosotros recibimos esa orden, que en ese momento yo era
el portavoz del Comité de Abogados Demandantes, y Charlie Hay, maestre, otra persona que también... Otro grande que se nos fue recientemente. Charlie era el portavoz alterno. Nos movimos rápido y radicamos unas mociones para pidiendo que no se destruyeran. Eso eran documentos históricos. ¿Cómo tú ibas a destruir eso? O sea, claro. Ellos lo que querían era bajar debajo de la alfombra todo lo que habían hecho. La intención es clara. Y una vez Andreu sale de la presidencia del Supremo, entonces Rebollo se convierte en un presidente interino y Rebollo paraliza la orden de Andreu para destruirla y no se destruyen. Entonces, de ahí es que pasan a la Universidad de Puerto Rico, y yo no estoy seguro si posteriormente han pasado al Archivo General. Pero ahí querían destruirlas también, en ese momento, querían destruir esas carpetas. Licenciado, en otros países ha habido otro tipo de persecución, por supuesto, pero cuando una vez termina, pues se habla de una manera, ¿verdad? A veces se habla de terrorismo de Estado y se llama las cosas por su nombre. ¿Por qué en Puerto Rico usted cree que en realidad pocas personas se refieren a algo tan importante como el carpeteo como un acto de terrorismo de Estado, que lo fue? Pues yo creo que porque la mayor parte de esas personas que fueron parte del carpeteo están por ahí campeando por su respeto y nunca han rectificado. Tú nunca has escuchado a Hernández Colón, al mismo Trías Monge, que fue parte de esto, a todos esos secretarios de justicia, Romero Barceló, a todos esos gobernadores, hacer una rectificación sobre toda esa práctica que ellos sabían que existía por años. Nunca han rectificado. De hecho, nosotros tratamos de incluir como parte, porque cuando tú hablas de estos procesos que se dieron, digamos como el proceso del apartheid en Sudáfrica, que hubo unas llamadas comisiones de la verdad donde la gente iba y todo esto se divulgaba a eso me refiero, para que la gente fuera. Aquí nunca se hizo eso porque esta gente todavía estaba en el poder y nunca quisieron rectificar, ¿verdad? Y parte del pleito que nosotros llevamos era tratando de buscar eso, de que esto se conociera, ¿verdad? Y se demandó a todos los secretarios de justicia desde el 50 para acá, se demandó a todos los gobernadores, se demandó a todos los secretarios de los distintos gabinetes. Pues lo primero que hace el tribunal es desestimar contra toda esa gente. Aquí se desestimaron todas las demandas contra todos los gobernadores, se desestimaron contra los secretarios de justicia, se desestimaron contra todos los funcionarios, las demandas se desestimaron. Y eso lo avaló el Tribunal Supremo. Y dijo que quien único respondía era el ELA, ¿verdad? Y destejó y sacó a todos los funcionarios en su carácter individual, de manera tal que nosotros no pudimos sentar a esa gente allí para que dijeran qué sabían de esto, cómo participaron de esto, cuál fue su participación, que era lo que nosotros queríamos que todo esto saliera a la luz pública. Pues no. ¿Y cuánto cree que estas prácticas pudieron haber contribuido a la falta de apoyo del movimiento independentista que todavía hoy, pues... Yo creo que esta práctica, la respuesta a esa pregunta, yo te la puedo decir que el Partido Independentista Puertorriqueño, de ser un partido al inicio de esta práctica con un 26-27% de apoyo electoral. Y quizás creciendo. Y creciendo, míralo cómo está ahora. Eso viene de ahí. O sea, yo te digo que quizás, yo no sé si ahora la gente ya pasa por esta experiencia, pero en la casa de uno, los padres de uno que no eran independentistas, lo primero que te decían era: no se te ocurra tú ir a la universidad. Claro. y a nosotros ser parte también de estos movimientos. Yo tengo compañeros de universidad todavía al día de hoy que me preguntan: ¿y qué estás haciendo? Y yo, pues trabajando con el representante de Denis Márquez del Partido Independentista, y me dicen: ay, tú eres bien atrevida. Y yo, pero ¿por qué? Porque tú sabes lo que te puede traer, qué consecuencias te puede traer, que tú digas abiertamente que crees en la independencia, que eres independentista. Pero mi reacción, yo no lo puedo ni creer que a estas alturas todavía... O a quién no le han dicho durante, ¿verdad? Aquellos que estudiamos en la UPI: ten cuidado, no te metas ahí en la huelga, joder, esto de buena fe, la gente que más te quiere. Claro, no te metas. Pero viene de que aquí se criminalizó la independencia. Aquí se criminalizaron a los independentistas. Aquí los independentistas, para fines del Estado y para fines de la gente,
eran personas que estaban en actividades criminales. Entonces, ningún padre quiere que su hijo esté en una actividad criminal. Además de que se criminalizó, y se criminalizó porque, o sea, nosotros no hemos hablado de todo lo que incluye el carpeteo pero además de esto aquí se fabricaban casos, se metía gente presa. Yo tuve un caso de una persona, un militante de la Liga Socialista de Ciales, que la División de Inteligencia quería infiltrar la Liga Socialista y quería tener infiltrado a alguien cerca de Correger, y se contactaron a esta persona, le hacen el ofrecimiento de que se convierta en agente, que le van a dar trabajo, etcétera. Él se niega y dice que no, que él es un independentista bona fide y que él cree en la patria y que él no va a hacer eso jamás. Eventualmente está trabajando en una compañía acá en San Juan, le colocan un agente encubierto, le colocan una droga en el carro y le radican un caso criminal. Y después que le radican el caso criminal, que lo llevan y lo arrestan, le dicen, mira, tú quieres salir bien de este caso, ya tú sabes lo que tú tienes que hacer. Lo que tú tienes que hacer es cooperar con nosotros, y nosotros cooperamos contigo, y se desaparece el caso y queda ahí. Y él le dice que no, y cumple 8 años de presidio. 8 años, y sale enfermo de la cárcel, ¿verdad? Y son cosas que nadie lo sabe, que nadie lo ha visto. Ese es el tipo de personas que deberíamos visibilizar, hermano. O sea, gente, esa integridad. Y a todo esto, no lo estoy diciendo porque él lo diga. O sea, los informes están en las carpetas de todo este andamiaje, de todo lo que hicieron. O sea, porque ese rastro lo dejaron ahí, ¿verdad? Y algo que yo creo que debemos agradecer generaciones posteriores es que se haya tomado esa determinación de proceder, porque aquí hay un gran ejemplo de cómo una acción legal, a veces nos ponemos, ¿verdad?, más rebelde que los rebeldes, y todo lo que sea cuestiones legales, judiciales, lo echamos a un lado, como hablabas tú ahorita, de que como una señal de orgullo, del que te estén maltratando institucionalmente. Pero mira cómo ahora hay un récord histórico, y en estos casos vemos de los mismos jueces incluso, ¿verdad? Un récord, y del mismo tribunal que por tanto tiempo ha criminalizado, pues hay un récord de todo eso y del que podemos aprender ¿verdad? Y para que no suceda nuevamente. En los 90 también el PIB llevó un pleito civil donde también se pasó mucha prueba sobre el daño institucional de eso como que tú estás mencionando. Y son, independientemente del resultado, lo importante es que sirven como mecanismos para visibilizar prácticas que no deben repetirse. Y como te digo, desgraciadamente, yo recuerdo cuando nosotros estábamos viendo esos casos de las carpetas, donde se estaba entrando sobre toda esta práctica y cómo esta práctica afectaba a la gente en su día a día. O sea, las cosas que estos delincuentes hacían, y cuando digo delincuentes me refiero a la División de Inteligencia y a los agentes. Y allí fue la prensa el primero o segundo día. Estos casos duraron como 15 años, ¿sabes? Porque era difícil presentar la prueba de todos esos testigos y de toda la gente declarando. Pues fueron el primero o segundo día, después no volvieron. Y entonces, todo esto no se le dio ningún tipo de relieve para que la gente viera cómo era esta práctica y hasta dónde llegaba esta gente. Porque lo primero, inclusive nosotros, el caso se vio con muchas trabas, se vio con muchas dificultades. Al principio, cuando se declara inconstitucional la práctica y los 2 casos de Noriega, pues eso tuvo el favor del ordenamiento, por decirlo así, ¿verdad? El declarar inconstitucional la práctica y vamos. Pero el ordenamiento lo que quería era, vamos a declarar inconstitucional la práctica y vamos a entejar esto. Sí, cerramos el capítulo. eso Y que nadie se entere de lo que pasó. Que nadie se entere qué participación tuvo Hernández Colón como secretario de Justicia, qué participación tuvo Trias Monge, qué participación tuvo Muñoz Marín, qué participación tuvieron todos los gobernadores. No, esto vamos a dejarlo, vamos a dejarlo en el olvido. El pleito que viene después, que es el que nosotros llevamos, le rompía ese esquema, ¿verdad? Porque entonces queríamos que se divulgara, que se supiera lo que pasó. Vamos a ponerle un rostro humano a la persecución, claro, ¿verdad? Que la gente sepa, ¿verdad? Y entonces ya en esa etapa el ordenamiento no estaba tan receptivo, tan abierto. Y ustedes tenían que ir allí, ver las expedientes y entrar donde estaban los policías y los investigadores. No, y te hablo del tribunal.
Te hablo del tribunal. O sea, el primer escollo fue que nosotros presentamos esto como un pleito de clase. Y el tribunal se negó rotundamente a declararlo un pleito de clase, ¿verdad? Y no permitió que fuera un pleito de clase. Y esa esa decisión llegó hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo la sostuvo, denegando el pleito de clase. Entonces después se vieron con la dificultad, bueno, si no se va a ver como un pleito de clase, pues tendrá que la gente ver sus casos individuales. Cuando empezaron a llegar 500, 600 casos, entonces se dieron cuenta que iba a ser imposible verlo como pleitos individuales. Entonces crearon un mecanismo del llamado juez itinerante y las reglas, yo no sé, tú eres abogado, ¿verdad? Sí, los dos somos abogados. Pues las reglas de litigación para casos complejos, no sé si las han visto, vienen de este pleito. Ahí, cuando se dan cuenta de que no iban a poder manejar los casos individualmente, a pesar de que denegaron el pleito de clase, entonces ahí Charlie era el portavoz y el Tribunal Supremo crea una comisión y crea las llamadas estas reglas para la litigación de casos complejos a raíz de este pleito y aplicar eso. Entonces se crean los comités de abogados demandantes y tratan de hacer el mismo, lo que era el pleito de clase, por otro mecanismo. Por otra vía, para no declarar el pleito de clase, también por la cuestión económica. Porque si tú declaras un pleito de clase, o sea, nosotros, por ejemplo, la clase que proponíamos era de 15.000 personas. De esa clase de 15.000 personas, en el momento en que el tribunal deniega el pleito de clase, pues se reduce sustancialmente. Yo creo que no llegaron a radicarse 500 casos o 600 a lo sumo. Entonces, lo que implicaba en términos económicos de las posibles compensaciones de un pleito de clase versus un pleito de 500 o 600 personas, pues era del cielo a la tierra la diferencia. Entonces, otra de las cosas que intentaron hacer, como te digo, fue eliminar las demandas contra todos los que fuesen funcionarios del Estado. ¿Por qué? Porque tú sabes que el Estado tiene una limitación en cuanto a las compensaciones de los límites de la ley 104 de 75 y 150. Entonces, esa limitación, si tú demandas al funcionario, no aplica al funcionario. Pues eliminaron a todos los funcionarios también. Y no solo eso, después la juez, en una decisión muy a tiempo para que la gente se arrepintiera y se acogiera a un mecanismo que había propuesto José y yo cuando estaba de gobernar, que era darle una compensación a todo el que quisiera acogerse a ese mecanismo y sacar a su caso el tribunal, le daban $3,000 o $6,000 si tenía la carpeta más de 30 páginas, yo no sé por qué escogieron eso, y si tenía menos de 30, $3,000. En ese mismo momento la juez viene y emite una decisión diciendo que aplicaba la ley 104 y que esto era una sola causa de acción, o sea que había 150,000 para repartir entre todos los encarpetados. Qué bárbaro. Imagínate, le tocaría como una peseta a cada persona, más o menos. O sea, y traigo estas cosas porque te digo cómo el Estado y el ordenamiento jurídico nos la puso bien difícil para que nosotros pudiéramos ver estos casos, porque no querían que se vieran. No querían, todavía estaba toda esa gente ahí en el poder y siguen todavía en el poder. Y a pesar de todo esto y de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico haya declarado como inconstitucionales estas prácticas, no necesariamente significa que han terminado. A modo de ejemplo, pues recientemente el Partido Independentista radicó una querella ante la Comisión de Derechos Civiles denunciando un posible carpeteo digital por parte de la Policía de Puerto Rico, que viene a raíz de las huelgas más recientes y de los eventos que ocurrieron en la manifestación del 1 de mayo, donde la entonces superintendente, que ya no ni el cargo está, admitió, ¿no? Que, ¿sí? Que se estaban haciendo unas grabaciones. Estaban grabando. Antes de la actividad dijo que íbamos a estar pendientes. Esas grabaciones? ¿Dónde están esas grabaciones? ¿Para qué uso le estaban dando a esas grabaciones? Entonces la contestación a esta pregunta es un poco obvia, pero ¿piensas que esto es una vertiente de carpeteo? Claro. La superintendente de la policía en algún momento dijo que esas grabaciones se iban a hacer en las actividades de los PNP. No, ¿Verdad que no? Sí, ni en la era solamente en las actividades de quién, de la gente que estaba protestando contra el gobierno. Y la gente que protestaba contra el gobierno, específicamente, pues, los independentistas, los obreros, las uniones obreras, los estudiantes, ¿verdad? Pero no se iban a hacer esas grabaciones
en las asambleas políticas del PNP o del Partido Popular. No, era contra un sector en particular. ¿Y qué uso se le iba a dar? ¿Dónde se iba a almacenar? O sea, es el mismo carpeteo. Pero todavía son respuestas que no estamos seguros si si han sido respondidas. No, y las han respondido mal. ¿Verdad? Está pendiente la querella ante la Comisión de Derechos Civiles y esperemos que venga un informe que arroje luz, porque el asunto es que hay toda esta concepción errónea, ¿verdad? De que por el hecho de que los tiempos han cambiado, y los tiempos han cambiado, es cierto que ponemos mucha información en las redes sociales y hay otros mecanismos, de que por eso el Estado puede hacer lo que propuso la entonces superintendente, que es marcar a una persona por su ideología política y su visión de mundo y tratarla como criminal. Y eso sigue siendo inconstitucional por más que exista Facebook. Claro. Y no solo eso, yo por ejemplo, la huelga del 2010, nosotros veíamos continuamente policías grabando sin placa, policías tapándose la placa, agentes encubiertos. Bueno, nosotros había un chamaco al que le decíamos Milton, ¿verdad? Que se llamaba Milton, un chamaquito que se pasaba por ahí predicando, rezando en cada grupo, iba por ahí. Ahora los panas míos me dicen, mira, eso era un guardia confirmado. Estamos hablando del 2010. A mí, en una ocasión, estamos piqueteando una noche frente al el portón para entrar a Humanidades, que fue cuando la policía entró por primera vez al campus. Estaba llovinando y había un piquete y de repente se baja esta guagua tinteada. Yo estoy con unos panas, una guagua tinteada. Y bajó Milton. Se detiene frente a nosotros, se baja una persona, un tipo grande con gafas de noche, cubierto, y nos tira fotos en la cara, así, coge y se monta y se va. Eso, si yo lo cuento por ahí, dicen, qué embustero, pero es algo que a mí jamás se me va a olvidar, porque, ¿sabes lo que se te baja una guagua tinteada por la noche, en la cara te toma foto y se va? ¿Sabes? Eso es una cosa que a mí me marca. Pero todavía el FBI hace esos mismos operativos de investigación contra los grupos independentistas en Puerto Rico y con grupos de independentistas bona fide legales que no están en ninguna práctica criminal. O sea, esa práctica no ha terminado. ¿Y tú sabes por qué no ha terminado? Porque todavía está internalizada como cogesta dentro de los funcionarios del gobierno. Porque distinto a lo que tú señalabas hace un momento, de cómo en algunas de estas sociedades se crearon estas comisiones de la verdad, hubo esta especie de vistas públicas donde iban los perseguidores y los perseguidos y se confrontaban y había esta catarsis y se internalizó que eso estaba mal hecho. Eso aquí no ha pasado. ¿Crees que debería pasar pues claro, todavía? Claro que sí. Para que la gente internalice que eso está mal hecho. Que tú no puedes discriminar contra alguien por razones ideológicas estrictamente. Que este ciudadano no puede tener más derechos que este otro, porque este sea azul y este sea verde. Y eso, aquí tú lo ves constantemente. ¿Cuántos jueces independentistas hay en este país? Chacho. Yo no conozco ninguno. Y en el Tribunal Supremo particularmente, claro, así es. Y en todos es que es una cosa entre la ilegalidad y la inmoralidad, y una raya definida. Un montón de gente que estudió conmigo, que los han puesto ya fiscales y jueces, y que uno sabe que la razón primordial, con suerte tienen mérito, con suerte, pero la razón primordial no son los méritos que pueda tener. y ¿verdad? Y ya yo soy un tipo bastante joven, creo, y ya yo lo estoy viendo todo el tiempo, cómo se posiciona la gente por razones políticas, y aquellos que creemos en la independencia o que gente de izquierda y que no miran al Partido Popular a nada, porque esa quizás es la ventana que pues no entran sencillamente. No. Es que, como te digo, aquí se convirtió a un sector del país en gente con menos derechos que los demás. Y eso se avaló, y eso estaba bien para la mayoría de la gente. O sea, y desgraciadamente, hasta que esa mentalidad no cambie, pues va a seguir todas estas prácticas. Estas prácticas no van a terminar, ¿verdad? Y más porque todavía estas prácticas son legales en la metrópoli. ¿Y quién manda aquí? Aquí no, manda la metrópoli, ¿no? Y si la práctica es legal en la metrópoli, pues tú no puedes pretender que en su colonia sea ilegal. Así mismo es. Pues, licenciado, le queremos agradecer que haya estado con nosotros hablando de este tema. Es un tema al que usted le ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo durante su vida. Y se lo agradecemos porque usted, como el resto, muchos otros compañeros, algunos de los cuales mencionamos en el programa, hicieron un esfuerzo y una labor encomiable que nos han permitido ¿verdad? Algunos de nosotros quizás estudiar un poquito el tema y que nos llega y ha tenido
ha tenido un impacto sobre nosotros. Así que le agradecemos mucho el que siga, ¿verdad?, educando a nuestro pueblo y a nosotros sobre un asunto tan trascendental. Pues yo le doy las gracias a ustedes por mantener estos temas vigentes, por mantener los temas que todavía se estén discutiendo, porque eso es bien importante, que todavía esas cosas se discutan, porque en la medida en que estas cosas se discuten, la sociedad va aprendiendo, la sociedad va mejorando quizás, y esa labor que ustedes están haciendo de mantener estos temas vivos también es bien importante, particularmente gente joven como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y agradecemos nuevamente al licenciado José Cheo Rodríguez por estar con nosotros. Suscríbete a nuestro podcast a través de Apple Podcasts, SoundCloud, Stitcher o Google Play. Y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.